Tomar sus lugares para poder iniciar con esta sesión. Listo. Gracias. Solicito al primer secretario se sirva a pasar lista de asistencia. Con todo gusto, presidente. José Osvaldo Ávila Tiscareño. Presente. Carrera Pérez Omar, el de la voz. María Elena Ortega Cortés. Presente. Lindiana Elizabeth Bugarín Cortés. Presente. González Nava, suplente. Con gusto, diputado. Carolina Dávila Ramírez. Samuel Reveles Carrillo. Patricia Mayela Hernández Vaca. Arturo López de Lara Díaz. José Luis Medina Lizalde. Presente. María Guadalupe González Martínez. Presente. Adolfo Alberto Zamarripa Sandoval. Diputada Julia. Presente. Como suplente. Gracias, diputada. Presidente, le informo que existe quórum legal para sesionar. Le ruego tenga bien justificar la inasistencia de la diputada Carolina Dávila. Gracias, diputado. Habiendo quórum legal y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 68, fracción 1, 2, 7 y 9 de la Constitución Política del Estado, 114, 115, 116, 117, 118 y 120 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 44 y 46 de nuestro Reglamento General, da inicio a esta sesión de la Comisión Permanente. A consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración de quórum legal. 3. Lectura de una síntesis del acta de la sesión anterior. 4. Lectura de una síntesis de la correspondencia. 5. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual el Pleno de la 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta al Senado de la República para que sea parte activa de la discusión sobre el Tratado de Libre Comercio, garantizando en todo momento que este tratado permite el desarrollo económico de nuestro país y la entidad zacatecana al establecer la protección a los micro y pequeñas empresas, así como el sector rural. 6. Lectura de la iniciativa con punto de acuerdo mediante el cual los diputados integrantes de la Comisión Permanente de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado instruye a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política para que de manera inmediata se inicien labores legislativas de las comisiones correspondientes con el objeto de realizar las reformas necesarias a la Ley Orgánica y al Reglamento General del Poder Legislativo para establecer una plataforma digital del Congreso que se denominará Parlamento Abierto de Zacatecas. 7. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Atención a Víctimas del Estado. 8. Asuntos generales. 9. Clausura de la sesión. A consideración de los ciudadanos diputados integrantes de esta comisión permanente, el orden del día leído. Les solicito lo manifiesten en forma económica y pido al primer secretario de a conocer el resultado de la votación. Diputado presidente, para registrar mi asistencia, Hernández Vaca, Patricia Mayela, y poder votar. Con gusto, diputada. ¿Quienes estén a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Le informo, presidente y diputado, que por unanimidad de los presentes se autoriza el orden del día. Muchas gracias. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara aprobado. Siguiendo con el orden del día, les solicito a la segunda secretaria de lectura la síntesis del acta de la sesión de esta comisión permanente del día 22 de agosto del 2017. Con su permiso, ciudadano presidente. Adelante, diputada. Síntesis del acta de la Comisión Permanente de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, celebrada el día martes 22 del año 2017, dentro del segundo periodo de receso correspondiente al primer año del ejercicio constitucional, con la presencia del ciudadano diputado José Osvaldo Ávila Tiscareño, auxiliado por las y los legisladores Omar Carrera Pérez y María Elena Ortega Cortés como secretarios respectivamente. La sesión dio inicio a las 11 horas con 40 minutos con la asistencia de 10 diputados y diputadas y bajo el siguiente orden del día.
Aprobado el orden del día, quedó registrado en el diario de los debates que las lecturas anteriores fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria número 0124 de fecha 22 de agosto del año en curso. Lista de asistencia. 2. Declaración de quórum. 3. Lectura de la asistencia del acta de la sesión anterior. 4. Lectura de una síntesis de la correspondencia. 5. Lectura de punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Zacatecas a reconsiderar el destino de los 400 millones de pesos anunciados para la remodelación del Estadio Francisco Villa y en el que en su lugar dicha cantidad se destine a cubrir las necesidades del Hospital General y el remanente, en caso de haberlo, que se emplee en unidades médicas del sector salud. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se solicita a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Finanzas y a la Secretaría de la Función Pública informen a esta soberanía el resultado de las auditorías realizadas a la Universidad Politécnica de Zacatecas para conocer y transparentar los resultados. Punto número 7. Lectura de la iniciativa con punto de acuerdo por el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que reconsidere la decisión de invertir 40 millones de pesos en la remodelación del Estadio Francisco Villa y dicho recurso se reoriente en la remodelación y mantenimiento del Injufides. Asuntos generales y clausura de la sesión. Asuntos generales. En este punto del orden del día se registró para intervenir 1. El diputado Arturo López de Lara Díaz con su tema la renegociación del Tratado de Libre Comercio, teniendo participación para hechos la diputada María Elena Ortega Cortés. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión, citando a las y los diputados para el día martes 29 de agosto del año en curso a las 11 horas a la siguiente sesión de la comisión permanente o antes si fuera necesario. ¿Es cuánto, ciudadano presidente? Diputado presidente, le solicito respetuosamente el registro de mi asistencia. Con gusto, diputado. En razón de lo anterior, se somete a consideración de la Asamblea el contenido del acta de la sesión de esta comisión permanente del día 22 de agosto del año 2017 para su discusión, modificación, en su caso, aprobación. Quienes estén a favor. ¿En contra? ¿Abstenciones? No habiendo alguna observación al contenido del acta y una vez que ha sido expresado el sentido de la votación y conforme al resultado de la misma, se declara aprobada el acta de la sesión de esta comisión permanente del día 22 de agosto del año 2017 y se instruye a la Dirección de Apoyo Parlamentario para que le dé el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, solicito al primer secretario de lectura la síntesis de la correspondencia recibida. Con gusto, presidente, con su permiso. Adelante. 1. Presidencia Municipal de Villagarcía, Zacatecas. Hace entrega del informe anual de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016. 2. Auditoría Superior del Estado. Remiten los informes de resultados derivados de la revisión de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2016 de los municipios de Montescobedo y Aposol, Zacatecas. 3. Presidencia Municipal de Jerez, Zacatecas. Presentan copia certificada de los acuerdos de incompetencia emitidos por el órgano interno de control del municipio en relación con la revisión practicada por la Auditoría Superior de la Federación al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del ejercicio fiscal 2014, de la cual se derivó un pliego de observaciones en contra del ciudadano José Manuel de Jesús Viramontes Rodarte, en su carácter de presidente municipal durante el periodo 2013-2016. 4. Auditoría Superior del Estado. Presentan escrito de denuncia para el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra del presidente municipal, síndica y regidores del Ayuntamiento de General Enrique Estrada, Zacatecas, por las irregularidades cometidas en la aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2014. 5. Secretaría de la Función Pública del Estado.
remiten para la atención y dictamen de esta legislatura copia certificada del resultado de la auditoría practicada por las Secretarías de la Función Pública Federal y del Estado a los recursos asignados dentro del programa de contingencias económicas al municipio de Jerez, Zacatecas durante el ejercicio presupuestal 2015. 6. Auditoría Superior del Estado. Remiten los informes complementarios derivados del plazo de solventación de la revisión de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2015 de los municipios de Moyagua de Estrada, Loreto y El Salvador, Zacatecas. 7. Secretaría de la Función Pública del Estado. Remiten para la atención procedente de esta legislatura copia certificada de las observaciones derivadas de la auditoría practicada por la Secretaría de la Función Pública Federal y del Estado a los recursos del convenio para el otorgamiento de subsidios 2015 del municipio de Jerez, Zacatecas. 8. Presidencia Municipal de Aposol, Zacatecas. Envían copia certificada del acta de la sesión de cabildo celebrada el pasado día 11 de los corrientes mes y año. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. A la correspondencia que nos ha dado cuenta se le dará el trámite procedente por conducto de los diputados secretarios o en su caso por la Dirección de Apoyo Parlamentario. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura de la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual el Pleno de la 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta al Senado de la República para que sea parte activa de la discusión sobre el Tratado de Libre Comercio, garantizando en todo momento que este tratado permita el desarrollo económico de nuestro país y la entidad zacatecana, al establecer la protección a las micro y pequeñas empresas, así como al sector rural. Para tal efecto tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada María Elena Ortega Cortés. Con su permiso, ciudadano presidente. Adelante. Con su permiso, compañeras y compañeros diputados. Los medios de comunicación a la ciudadanía. La que suscribe diputada María Elena Ortega Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, artículo 46, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 95, fracción primera y 96 de su Reglamento General, me permito presentar a consideración de esta soberanía popular el presente punto de acuerdo bajo el siguiente exposición de motivos. En el año de 1994 entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, creando una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, ya que en él participan México, Estados Unidos y Canadá. En teoría, el Telecán estableció la base de un crecimiento económico fuerte y de mayor prosperidad para los países que lo integran. En él tenemos claro que para proponer los intereses de nuestra población, lo primero es necesario la capacitación productiva, organizativa y negociadora nacional, para actuar con eficiencia en el entorno global y balancear las perspectivas de los intereses de la nación con mejores resultados para nuestro país. Sabemos también que la adecuada integración de México a la economía internacional requiere de adopción de políticas internas en el ámbito fiscal, agropecuario, reconversión productiva, desarrollo regional, fortalecimiento de la infraestructura e inversión en la educación, ciencia y tecnología para impulsar el crecimiento económico que integren cadenas productivas y se consoliden ventajas competitivas dinámicas, eleve la generación de empleos en el sector formal y mejor distribución del ingreso y de los salarios. Además, nuestro país requiere adoptar políticas macroeconómicas que permitan reducir la vulnerabilidad de la economía y limiten la volatilidad de los flujos de capital. Estas desventajas ya estaban presentes en nuestro país en 1994, año en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio. Desafortunadamente, en estos momentos esa realidad es más compleja y menos clara, pero es mejor nuestro macro desarrollo económico
y para ello da cuentas, pues según la OSD, los niveles de pobreza en México no han cambiado en estos últimos 23 años. Veamos, señoras y señores diputados, la información al respecto señala que en Conaval que en el año 2014 el 46.2% de la población del país se encontraba en pobreza, lo que representa un total de 55.341.600 personas y con una relación a la pobreza extrema, el porcentaje en ese mismo año es del 9.5%, lo que se traduce en un total de 11.442.300 personas que no conocen la sensación de no tener hambre en nuestro país. El panorama en estos últimos años no se ha modificado a nuestro favor, ya que el propio tratado ha estado plagado de prácticas desleales en el comercio internacional. Entre ellas se encuentra la discriminación de precios y subvenciones, así como a la aplicación de subsidios de bajos costos de producción que no se aplican en nuestro país, aplicación de cuotas compensatorias e importaciones en condiciones de discriminación para las mercancías mexicanas, daño y amenaza de daño a la producción nacional, aplicación injustificada de barreras no arancelarias, aplicación de medidas que salvaguardan y de la destrucción temporal de importaciones, la suspensión temporal de importaciones de mercancías idénticas y similares en nuestro país no tienen las mismas oportunidades en este tratado. Algunos sectores han valorado el impacto del TLC de manera positiva porque ha favorecido a los grandes grupos empresariales. Sin embargo, no se puede desconocer que las pequeñas y medianas empresas han sido afectadas, ya que no han sido sujetas de crédito y se encuentran sin acceso a los mercados globales. Esta cuestión es altamente compleja, ya que la microempresa constituye el 99% del sector privado y aporta el 50% de los empleos y también constituye su aporte en un 50% al Producto Interno Bruto, por lo que tendría que garantizarse a ellas también una alta protección en la renegociación del Telecam. Sí, en el ámbito empresarial el panorama es tan agradable. Si en el ámbito empresarial el panorama no es tan agradable, uno de los sectores que más se ha visto afectado con esta competencia desleal que se ha generado en este aspecto es el sector agropecuario, por lo que aparte de vigilar el sentido en el que se da la renegociación del TLC, debemos orientar nuestro esfuerzo nacionales y toda nuestra energía en la construcción de una política rural que proteja a nuestros agricultores y agricultoras y beneficie a sus comunidades. Para las y los zacatecanos este capítulo es fundamental, ya que los productores en lo que es indispensable liderazgo, en lo que es innegable liderazgo económico de nuestra entidad, se inserta en este rubro el sector rural. Sí, señoras y señores diputados, debemos de reconocer que a lo largo de estos 23 años se ha denunciado permanentemente que nuestra soberanía alimentaria ha sido vulnerada con la instrumentalización del Telecán, pues mientras con frecuencia se ponen restricciones a las exportaciones de productos, los Estados Unidos mexicanos inundan de productos suyos y consumo nacional. Con una buena estrategia, nosotros como mexicanos y mexicanas pudiéramos lograr cubrir las necesidades de los mismos. Por ello, en esta etapa de discusión se debe de dejar claro
la protección al frijol, al chile, hortalizas, legumbre, café, tabaco, plátano y producción de ganado. Asimismo, puede mejorar sus condiciones de competitividad en este tratado de libre comercio. Para ejemplo, podemos poner el que siendo nuestro país un estado donde es origen el maíz, seguimos importando el maíz transgénico. Por ello, el Senado de la República debe tener un papel protagónico, ya que si bien se ha pronunciado porque se transparente el proceso de renegociación y acaban de solicitar la formación de una comisión que actúe a través de un instrumento denominado cuarto de junto, de carácter parlamentario, donde se puedan dar seguimiento a las negociaciones, no es suficiente con que actúe dicha comisión. Esta situación debe de ser de interés y preocupación del Senado de la República en pleno. Esto de conformidad con el artículo 76, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala la responsabilidad del Senado de la República de analizar y evaluar las políticas exteriores de México. En este sentido, tiene la facultad de determinar, denunciar, suspender, modificar y enmendar, retirar y reservar fórmulas y declaraciones interpretativas en torno a los instrumentos de política exterior que el gobierno mexicano haya suscrito, y puede además referir la información al gobierno federal en torno a las negociaciones en materia internacional. Y el tema del Telecam es de materia internacional. Esta actuación del Senado de la República es fundamental, pero debe de sujetarse a los tiempos previamente establecidos, ya que el proceso de revisión que se ha pactado en un periodo de 90 días, los cuales están corriendo en este momento, dado que se ha celebrado la primera reunión de la revisión del mismo. Otro punto importante para el mismo fin de proteger a las zacatecanas y los zacatecanos en este proceso de revisión del Telecam, pero acotado a los mismos tiempos, es el relativo a que el gobierno del estado de Zacatecas debe de estar incidiendo en el capítulo relativo a la producción rural y ganadera. En este sentido, es necesario que la Secretaría de Economía se vincule en el trabajo y que se encuentra desarrollando la Secretaría de Economía Federal para encabezar en esa negociación internacional un conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es innegable que el comercio que se genera en América Latina y en el Telecam ha sido de un crecimiento cuantitativo más de un 200% comparado con el que se realizaba antes del Tratado de Libre Comercio. Mas, sin embargo, estas negociaciones, como ya lo dijo el secretario de Economía, deben de ser en una posición donde ganemos todos. No debemos renunciar a la posibilidad de mantener abierto el mercado más grande con el que tenemos relaciones comerciales. Por ello, en razón a lo anterior, me permito plantear el siguiente punto de acuerdo. Primero, que el Pleno de la 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas exhorte al Senado de la República para que sea parte activa en la discusión sobre el Tratado de Libre Comercio, de conformidad con el mandato constitucional que tiene de ser el responsable de la política internacional en todos los sentidos, incluyendo la económica, garantizando en todo momento que este tratado permita el desarrollo económico de nuestro país y de la entidad zacatecana,
al establecer la protección a las micro y pequeñas empresas, así como al sector rural que hoy compite en francas condiciones de desventaja ante los subsidios que perciben nuestros socios comerciales. Segundo, que se exhorte al gobernador del estado de Zacatecas para que a través de la Secretaría de Economía de la entidad mantenga comunicación constante con la Secretaría de Economía Federal para revisar e incidir en el proceso de renegociación del Telecán con el fin de proteger los intereses de las y los productores zacatecanos. Tercero, que a la brevedad la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable, Desarrollo Económico, Industria y Minería y las diputadas y los diputados que tuvieran el interés de participar, programemos un foro con expertas y expertos en los temas relacionados con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde se aborden la problemática para el desarrollo económico de esta entidad y los efectos que se producirán de no protegerse los intereses de las y los zacatecanos. Cuarto, que el presente punto de acuerdo se considere de urgente y obvia resolución con fundamento en el artículo 104, fracción primera y 2 del Reglamento General del Poder Legislativo. ¿Sería cuánto, ciudadano presidente? Muchas gracias, diputada. A la iniciativa leída se turna para su análisis, estudio y dictamen a la Comisión de Desarrollo Económico, Industria y Minería. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura de la iniciativa de punto de acuerdo, mediante la cual los diputados integrantes de la Comisión Permanente de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado instruyen a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política para que de manera inmediata se inicien las labores legislativas de las comisiones correspondientes con el objeto de realizar las reformas necesarias a la Ley Orgánica y al Reglamento General del Poder Legislativo para establecer una plataforma digital del Congreso que se denominará Parlamento Abierto Zacatecas. Para tal efecto, tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado José Luis Medina Lizalde, autor de la misma. Muchas gracias, presidente. Solicito autorización para hacer una exposición sintética. Adelante, diputado. Bien. El 22 de agosto, el gobernador Alejandro Tello presentó una plataforma digital para transparentar todo lo relacionado con la obra pública. Con ese hecho, hay que reconocer, está mostrando al Poder Legislativo en una situación de rezago respecto a la transparencia que debemos reconocer. Y debemos reconocerlo porque al Poder Legislativo le corresponde ejercer una vigilancia constitucional sobre el desempeño del Poder Ejecutivo, y en ese sentido no estamos nosotros en condiciones de ser eficaces en esa labor si no damos los pasos para ser transparentes que se requieren. Ese hecho lo relacionamos con una circunstancia que no ha trascendido mucho, pero desde hace algunas semanas se dejaron de grabar las sesiones de las comisiones por un lineamiento aprobado en la CRIP con la que nosotros manifestamos nuestro desacuerdo. Ese es un paso atrás que nos pone muy lejos de la mayor parte de los congresos, porque en estos momentos aquellos que disponen de medios propios, como es el caso del Congreso Federal que tiene canal, transmiten en vivo las sesiones de las comisiones. Y con un criterio que no comparto, aquí se ha solicitado que no se graben las sesiones de las comisiones, salvo cuando lo solicite la propia comisión. Es decir, es voluntario, es potestativo. Eso a mí me parece que es una claudicación en el terreno de la obligación de la transparencia. Pero además, eso registra un grave daño ulterior, porque la actividad del Congreso se almacena en archivo que permite
que a la ciudadanía, que a los investigadores, que a los historiadores les dé claridad sobre este tipo de momentos. A mí me parece penoso que en el futuro esta legislatura salga con su domingo 7 de que las sesiones de comisiones no se videograban, como venía sucediendo y como es una práctica rutinaria en todos los congresos de este país y no se diga en el Congreso Federal. Por otro lado, nosotros en el discurso hemos reivindicado el concepto de parlamento abierto, pero no hay indicadores de desempeño legalmente establecidos que permitan comunicar esa información con la transparencia que practica el estado de Guanajuato, para citar un congreso cercano geográficamente a Zacatecas, pero como lo hacen muchos estados. Sin la aprobación de indicadores de desempeño, la información que se aporta no deja de ser anárquica, caótica, con falta de sistematicidad, pero muy encubridora del registro del desempeño individual y colectivo de este Congreso. Otro elemento a considerar es que nuestro Congreso ha generado en el pasado escándalos que no han tenido como desenlace la aclaración y el correspondiente deslinde de responsabilidades. Estamos hablando de las empresas fantasmas con las que se facturaban gastos y que constituyen delitos que aún están vigentes. Son hechos probablemente delictuosos y que simple y sencillamente son enviados al olvido. En esa circunstancia, creo que nosotros tenemos que hacernos cargos de la opacidad instalada en el funcionamiento de este Congreso y hacer un gran esfuerzo para que nosotros introduzcamos en la operatividad de este poder todos los parámetros inherentes al concepto de parlamento abierto. En función de lo anterior, propongo un punto de acuerdo único que a continuación expongo. Los diputados integrantes de la Comisión Permanente de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado de Zacatecas, con la finalidad de dar cumplimiento al principio constitucional de máxima publicidad, instruimos a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política para que de manera inmediata se inicien las labores legislativas de las comisiones correspondientes con el objeto de realizar las reformas necesarias a la ley orgánica y al reglamento del Poder Legislativo para establecer una plataforma digital del Congreso mediante la cual se publique la totalidad de la información generada por las actividades propias de la legislatura, así como de manera detallada la correspondiente al manejo y aplicación de recursos públicos que ejerce este poder y la que se encuentre en resguardo de la legislatura. Dicha plataforma deberá de iniciarse de manera inmediata su elaboración y se denominará Parlamento Abierto Zacatecas. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. La iniciativa leída se turna para su estudio de dictamen a la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Atención a Víctimas del Estado. Para tal efecto tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Arturo López de Lara Díaz, autor de la misma. Muchas gracias, diputado presidente. Con su permiso, le pediría me diera oportunidad de leer o exponer un resumen acerca de esta iniciativa. Adelante, diputado. Muchas gracias. Pues todos nosotros hemos sido testigos cómo en la última década básicamente la inseguridad en el Estado ha estado creciendo. No es un problema de tan solo un gobierno. Y hemos sido testigos cómo las víctimas, al fin de cuentas,
han estado sufriendo y en muchas ocasiones hemos defendido más a los que cometen los actos delictivos que a las propias víctimas. El Estado como tal tiene la obligación de garantizar la vida, la libertad, la integridad, los bienes, pero sobre todo tiene la obligación también de garantizar la seguridad. Y en ese esquema, en la Constitución y en los tratados internacionales, se habla acerca de los derechos de las víctimas del delito. Y nos preguntamos si realmente el Estado tiene las instituciones que están a la altura de las necesidades que tiene Zacatecas. El día de ayer, precisamente, aquí a unos cuantos pasos, en el ex templo de San Agustín, se comentaban algunos casos muy tristes de muchas mujeres que han sido víctimas, y ayer de una manera vehemente una hermana de una víctima decía: hagan algo con las instituciones porque simple y sencillamente no me atendieron como debían. Y mi pregunta es si el Estado realmente está a la altura de lo que ha pasado o si está dando las instituciones, y la respuesta en primera instancia sería un sí. En el año 2013 se generó la Ley General de Víctimas a nivel nacional. En el año 2014 se generó la Ley de Atención de Víctimas estatal, y desde entonces tenemos una Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas. Las personas que trabajan ahí le echan todas las ganas, tratan de atender lo que les va llegando, pero al fin de cuentas mi pregunta es: ¿tienen los elementos necesarios para trabajar? Y es ahí donde quiero poner el dedo en la llaga. Hace tan solo 2 meses fue la primera vez que se les otorgaron poco más, me corregirán, de 2 millones de pesos a esta Comisión Estatal Integral a Víctimas. Y sus responsabilidades básicamente son 3. La primera, deben de dar recursos de ayuda inmediata cuando hay alguna víctima. 2, deben de dar recursos para asistencia, ya sea psicológica, médica, lo que se vaya ocupando en el momento. Nosotros mismos tuvimos un caso como diputados de unos migrantes que fueron asaltados y que tuvo que llegar hasta el Pleno para que le pudiéramos otorgar lo que a derecho le corresponde por ser una víctima. 3, la reparación del daño integral. Mi pregunta es: ¿podemos con 2 millones de pesos o 2.400.000, la cantidad exacta no la tengo a la mano, pero es más o menos lo que se integró? Cuando tenemos un promedio de 30 asesinatos por semana, mi respuesta, mi lógica me dice que no. Pero no solo es criticar por criticar. Pongamos las soluciones, pero también hagamos una crítica hacia nosotros mismos. Teníamos hasta junio como Poder Legislativo para homologar la ley general o la ley estatal, la ley de atención a víctimas con la Ley General de Víctimas Nacional, y no lo hicimos. Hagámoslo a la brevedad. ¿Y cuál es lo elemental? En primera instancia, y lo voy a hablar de manera práctica, es dinero. Porque existe una bolsa de 500 millones de pesos que si nosotros homologamos esta ley, eventualmente, si esta comisión necesita apoyo para las víctimas, podemos jalar esos recursos de la Federación para esas víctimas y que no queden desatendidas. El otro motivo principal, y que es parte fundamental de la iniciativa, son muchos puntos, pero no quisiera ahondar en ellos, sino enfocarme en los 2 principales. Es cambiemos el concepto de lo que tenemos hasta el día de hoy, que es una Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, que suena muy bien, pero para fines prácticos, ¿cómo funciona? Es un órgano desconcentrado, es decir, que sigue dependiendo del Ejecutivo. ¿Y cómo es la toma de decisiones eventualmente para poder acceder a esos más de 2 millones de pesos en cualquier caso? Se tiene que ir con el gobernador, de ahí se va con el secretario general, de ahí se va al secretario de Finanzas, de ahí se va al comisionado y de ahí se va al director del fideicomiso, y eventualmente, si se aprueba, se jala ese recurso.
La propuesta en lo particular es que sea un órgano descentralizado, con patrimonio propio, que pueda tomar sus propias decisiones y que esté homologado. Esto con el fin de que le demos la seguridad y la certeza a todas esas víctimas que como Estado tenemos la obligación de garantizarles su seguridad. Simple y sencillamente cerrar diciendo que todos los seres humanos tenemos una dignidad irrenunciable y que eso es lo que debemos de cuidar. No más una víctima sin atender en Zacatecas. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública y Justicia. Siguiendo con el orden del día, pasamos al punto de asuntos generales. Tiene el uso de la palabra la Asamblea. No habiendo… Sí. Perdón. Sí, adelante, diputado. ¿Alguien más? No, para allá. Con su permiso, diputado presidente. Permítame tantito. ¿Su tema, diputado? Aclaraciones. Aclaraciones. Sí, adelante. No habiendo nadie más inscrito, tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos la diputada Julia Holguín. Gracias. Con su permiso, señor presidente. Adelante. Sí, en relación a lo que comenta el diputado Luis Medina Dizalde sobre el que la CRIP, en donde usted forma parte, se aprobó que ya no se grabaran en las sesiones, fue el tema de no pasar solamente lo que son imágenes. Ese es en lo general. No es que no se graben las sesiones de lo que se platica ahí o de lo que está sucediendo. En comisiones continuamos todavía con todas las grabaciones de todas las comisiones que tenemos. Entonces, nada más para hacer esa aclaración que es diferente, o sea, no es completamente el que no se grabe. Única y exclusivamente en las sesiones no se pueden pasar imágenes a la hora de la exposición de cada uno de los diputados, pero de lo del resto, todas son grabadas y en las comisiones se sigue trabajando de la misma manera, se graba absolutamente todo. Entonces, nada más para hacer esta pequeña aclaración. Es cuanto, diputado presidente. Sí, Para con hechos. gusto. Sí, con gusto. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos el diputado Luis Medina. Sí, yo, los argumentos vertidos en esa sesión, en el acta están y donde nos opusimos, nada tienen que ver con una prohibición de algo que no sucede, porque nadie está transmitiendo imágenes en las sesiones de comisiones. Sería una prohibición absurda, porque nadie recurre a eso. Se trata de no videograbar, y en las sesiones previas a esa prohibición se registraba la voz y las imágenes, audio e imágenes, y ya ha dejado de suceder. Ayer tuvimos sesiones de la Comisión de Gobernación. Desde entonces, ayer, a pesar de que yo he manifestado que a las sesiones de Gobernación puede acudir la prensa si lo desee, y que somos respetuosos del derecho de cualquier otro diputado a estar presente y participar, pues sucede que no se presentaron más que a tomar fotografías. No grabaron, y eso viene sucediendo desde que se dictó ese lineamiento, que solo tiene la excepción de que el presidente solicite que sí se le grabe. Y a mí me parece que lo correcto, lo transparente, es que en ninguna circunstancia se deje de videograbar. Los argumentos que se dieron son verdaderamente difíciles de compartir, porque nada tuvieron que ver con esa obligación que tenemos de transparentar los contenidos. Es cuanto. Sí, gracias, diputado. Tiene el uso de Para la palabra hechos. la diputada Marilena Ortega, y después tiene usted el uso de la palabra para concluir, diputado. Es importante señalar que las reminiscencias
detienen, como estas, detienen los procesos democráticos, pero además detienen también el pleno goce de los derechos humanos y el derecho a la información y la obligación de las instituciones de informar a la ciudadanía es algo al que debemos de voltear y lograr los mecanismos y construir los mecanismos necesarios para garantizar este derecho a la ciudadanía. Por eso creo que es importante que la ley orgánica sea revisada a fondo, ya que también ustedes recordarán que contiene la autorización de las llamadas reuniones privadas. En fin, es importante que en las diferentes comisiones se logre tener la evidencia de trabajo, porque la ciudadanía debe de estar informada y sobre todo de la argumentación que se da en estas sesiones de trabajo cuando hay iniciativas de todos los grupos parlamentarios que cuando son aprobadas y logran la unanimidad, qué bien, pero cuando son vetadas por lo que también está dentro de la ley orgánica, que es el voto ponderado, ahí sí nos debemos de invitar a que no podemos renunciar a buscar el contenido de los argumentos, por lo cual una iniciativa, una visión del presupuesto, una visión del ejercicio del gobierno y de las iniciativas que aquí se analizan, pues deban tener sustento para pasar o no. Y no nada más, bueno, yo considero que estos procesos que se dan al interior y que están respaldados por la ley orgánica deben de ser revisados. No podemos, más bien debemos de contribuir a que la ciudadanía tenga los elementos para que nos evalúen, y más sobre todo ahora que sí permiten la reelección y que el quehacer legislativo se encamina hacia otro tipo de actividades y no precisamente al trabajo legislativo parlamentario. Por eso creemos que debemos de lograr este consenso entre las diversas diputadas y diputados que integramos la 62 legislatura para garantizarle un mecanismo transparente a la ciudadanía en esto del cumplimiento de su derecho a la información. Y todo esto no olvidemos, se mantiene con recursos públicos. La sociedad debe de saber cómo trabajamos y cómo se invierte su recurso en esta materia. Es cuanto, ciudadano presidente. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra para concluir la diputada Julia Holguín. Sí, gracias, presidente, con su permiso. En meses pasados se tuvo en la CRIC efectivamente el que no se pusieran videos, porque la verdad que muy dramático todo el tema de los videos en sesiones, en la sesión del Pleno. Y por ahí hubo un diputado que mostró ahí unos videos muy escandalosos y deprimentes, o sea, es mucho amarillismo. Fue por eso que de alguna manera la CRIC determinó que los videos, o sea, se puede escuchar la voz, pero no se podían ver los videos. Tengo entendido hasta el día de hoy, yo como suplente del diputado Samarripa, del coordinador parlamentario del Verde, y yo como su suplente, he estado en algunas ocasiones también en la CRIC y definitivamente no tengo entendido que estén prohibidas estas grabaciones. De hecho, lo comenté en alguna ocasión con el diputado Osvaldo, también el tema de los videos, y lo que yo les puedo decir ahorita, les puedo sugerir, compañeros diputados, que ustedes como presidentes de cada una de sus comisiones tienen el derecho y tienen la facultad de solicitar ante la Secretaría General, ante la UCIT, para efecto de que sus reuniones de las comisiones sean grabadas. Hasta ahorita, pues la diputada María Elena y una servidora somos compañeras de la PPF y hasta el momento, en ningún momento se ha prohibido la grabación
a pesar de que se maneja información privada, información de recursos económicos, y no ha sido en ningún momento, no se ha restringido el que se graben. Por otro lado, dentro de la comisión a la que pertenezco con usted, presidente, diputado López Medina, que es el de Gobernación, siempre he visto en las reuniones a las que yo he asistido que están las grabaciones, y repito nuevamente, está para revisarlo, que efectivamente todo está asentado en las actas y que hay las grabaciones de cada una de las comisiones. Es cuanto, diputado presidente. Sí, por alusiones. Sí, claro, tiene el uso de la palabra por alusiones el diputado Luis Medina, y después haré uso de la palabra en el mismo sentido un servidor. Sí, yo no conozco el video que inspiró ese lineamiento, la verdad, porque en la CRIM no se mostró ese video que exhibió un diputado. No tengo la menor idea de a qué video se refiere, pero el sentido del lineamiento es el siguiente: se le quita el carácter obligatorio a la sesión de grabar. Tiene razón la diputada Julia cuando dice que todo presidente puede solicitar que se graben las transmisiones, pero eso ya lo convierte algo que debe ser obligación en meramente voluntario, y estamos renunciando a una obligación constitucional que es el de máxima publicidad de lo público. Es cuanto. Sí, con el permiso de esta honorable asamblea, desde luego que todos tenemos que estar de acuerdo en el sentido de todo aquello que abone a la transparencia y todo aquello que abone a que la sociedad esté informada. Hoy por hoy las redes constituyen un mecanismo de comunicación constante, y que por lo tanto entonces la posibilidad de que se cuente con este elemento nos permitiría en un determinado caso estar en contacto con la población, y que en efecto tenga la posibilidad de ponderar cuál es el ejercicio, cuál es la valoración, cuáles son los argumentos y cuáles son las razones que se esgrimen. En ese sentido, a mí me parece que es válido el argumento que se está esgrimiendo aquí. Sin embargo, yo creo que dado la gravedad y dado que algunas consideraciones y algunos temas que se discuten tienen implicaciones delicadas, en algún sentido se ha planteado el problema de que este tipo de sesiones no sean grabadas, pero que no contrapone a que a solicitud expresa de quienes presidimos cada una de las comisiones en consenso con los demás diputados lo podamos hacer. En ese sentido yo puedo decir, comparto comisión aquí con algunos de quienes están presentes, el caso de la Comisión de Educación, el caso de la propia Comisión de Desarrollo Social que me toca presidir, y nunca hemos tenido ningún inconveniente a que el debate y los argumentos que se vierten en esa sesión se puedan tener en conocimiento. De todos modos, yo creo, y vale la pena decirlo, que la normalidad democrática actual pues da apertura a los distintos puntos de vista. Podemos compartir o no el punto de vista de quienes consideran que su función solo se da dentro del recinto parlamentario, en comisiones o en el pleno, pero habemos quienes consideramos que de manera complementaria hay que estar en contacto con la población, porque alguien hablaba de la reelección. Yo creo que nuestro trabajo no debe vertirse en función a una posibilidad de ser reelectos, nuestro trabajo debe vertirse en función de darle resultados a la población, y por lo tanto entonces, más allá de si se hace algún otro trabajo o si se mantiene contacto con la población o si se diseñan actividades sociales que se hagan de manera complementaria a nuestra productividad legislativa, yo creo que es válido, y eso es una facultad que tenemos los legisladores y las legisladoras integrantes de este poder. Por eso yo creo que será objeto de análisis, y desde luego que haremos también conocer nuestro punto de vista en la propia Comisión de Régimen Interno. Es cuanto, compañeros diputados, y tiene el uso de la palabra, no se registró, diputada, tiene el uso de la palabra para concluir la diputada Julia Holguín. Gracias, con su permiso, diputado presidente. Nada más para recordarle, con todo respeto, diputado Luis Medina, que el día que fueron las imágenes, el video que se puso en la sesión fue la diputada Giovanna Bañuelos, en donde mostró
toda la información sobre el cerezo. Y nosotros no estuvimos de acuerdo porque está dañando los derechos de quienes están internos. Fue por tanto que platicamos al respecto. Esto es conocido por la prensa y por todo el mundo. Me causa extrañez que se quede. Fue en pleno. No comisiones. Le pido que no establezca debate, diputado, respetuosamente permita que concluya. Entonces fue esa la reunión, gracias señor presidente, fue esa el video que se dio, se señaló, y en una siguiente ocasión otro de nuestros compañeros, nuestra compañera la diputada Lorena Oropesa, que también puso ahí algunas imágenes que nos parece que debemos ser respetuosos y cuidadosos del derecho de los demás. Por eso fue la situación y no porque no queramos que se sepan las cosas, sino por cuidar a cada uno de las personas. Eso es cuanto, diputado presidente. Me 30. Pues adelante, diputado. No se aplica el reglamento, pero esta presidencia es plural y abierta. Es generoso. Bueno, entonces cédame mi palabra que me Están tocaba. confundiendo grabación con transmisión. No se inscribió, diputado. Sí, son conceptos distintos. Una cosa es grabar y otra cosa es transmitir. Pluralidad. De tal manera que inclusive lo que es muy confidencial se puede grabar y archivar. Eso no es ningún problema. No tiene ninguna conexión una cosa con la otra. Están aludiendo a un video en el Pleno, invocándolo para justificar que no se graben las sesiones. Me parece que no hay conexión. ¿Es cuánto? Sí, concluimos el punto. Yo les sugiero que se anoten en tiempo, compañeros. Es cierto que abrimos el uso de la palabra para que pudieran participar y aun y cuando se mencionó su nombre, después no pidieron el uso de la palabra. Aquí no hay discriminación de nadie. Se les ha permitido incluso el que aun y cuando se pasan del tiempo, se les da el uso de la palabra. Pero tenemos que respetar un reglamento. Entonces, no habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausura la sesión y se cita a los ciudadanos diputados para el próximo día jueves 7 de septiembre del año en curso, jueves 7 de septiembre del año en curso a las 11 horas a la siguiente sesión o si antes si fuera necesario.